El día de hoy vamos a ver un problema de armaduras que es resuelto por el método de secciones. El problema indica: una armadura para piso se carga en la forma que se muestra en la figura. Determine la fuerza en los elementos CF, EF y EG. Continuando con la solución, luego, para calcular los valores de estas fuerzas de reacción en el punto A y en el punto X, vamos en una primera instancia a hacer sumatoria de momentos respecto al punto K igual a 0. ¿Por qué? Porque nos va a permitir eliminar momentáneamente las incógnitas Kx y Ky. Las fuerzas que generan estos momentos con respecto al punto K son las siguientes. La fuerza vertical A sub Y, que está a una distancia de 4,8 metros y que genera un momento de sentido horario, por lo que tiene un signo negativo. Luego, el momento generado por la fuerza de 2 kN que actúa en el punto B, que está a una distancia de 4,8 metros, más el momento generado por la fuerza de 4 kN que actúa en el punto D y que se encuentra a una distancia de 4 metros del punto K, más el momento generado por la fuerza de 4 kN que se encuentra a una distancia de 3,2 metros del punto K, más la fuerza de 3 kN que se encuentra a una distancia de 2,4 metros del punto K, más la fuerza de 2 kN que actúa sobre el punto H, que está a una distancia de 1,6 metros del punto K, más la fuerza de 2 kN que actúa sobre el punto J, que se encuentra a una distancia horizontal de 0,8 metros del punto K, y hacemos sumatoria de todos estos momentos igual a 0. Realizando las operaciones correspondientes, hallamos de que el valor de la fuerza de reacción A sub Y es igual a 10,5 kN. A continuación vamos a realizar el equilibrio en X, o sea que la sumatoria de las fuerzas horizontales sean igual a 0. Si vemos el diagrama, solamente tenemos una fuerza horizontal, por lo tanto el valor de dicha fuerza horizontal K sub X va a ser igual a 0. Para hallar el valor de K sub Y, vamos a hacer sumatoria de todas las fuerzas verticales que actúan sobre la armadura. Y estas fuerzas son la fuerza que actúa en el punto A, cuyo valor es de 10,5 kN, y cuya línea y dirección es hacia arriba, por lo tanto es positivo. El resto de las fuerzas conocidas actúan hacia abajo, teniendo valores negativos. Tenemos menos 2 kN, la fuerza que actúa en el punto B, menos 4 kN, la fuerza que actúa en el punto D, menos 4 kN, la fuerza que actúa en el punto E, menos 3 kN, la fuerza que actúa en el punto G, menos 2 kN, la fuerza que actúa en el punto H, menos 2 kN, la fuerza que actúa en el punto J, menos 1 kN, la fuerza que actúa en el punto L, más la fuerza de reacción en el punto K, que es igual a K sub Y igual a 0. Realizo las sumatorias y diferencias correspondientes y hallamos que el valor de K sub Y es igual a 7,5 kilonewtons. A continuación vamos a pasar una sección a través de los tres elementos de la armadura cuyo valor queremos conocer. En este caso vienen a ser los elementos CF,
EF y EG. Observamos que la armadura ha sido dividida en dos partes. A continuación debemos seleccionar una de estas dos partes para continuar con la solución del problema. Hemos seleccionado una de las partes de la armadura y en esta debemos incluir todas las fuerzas externas que actúan sobre esta sección y también debemos indicar las fuerzas que ejercían los elementos sobre esta sección. Tenemos la fuerza F sub dF, la fuerza F sub dE y la fuerza F sub CE, cuyos valores vamos a encontrar. Para hallar el valor de estas tres incógnitas vamos a plantear tres ecuaciones de equilibrio. La primera ecuación que vamos a plantear va a ser una sumatoria de momentos respecto al punto E y esta va a ser igual a 0. ¿Por qué con respecto al punto E? Porque momentáneamente nos va a permitir eliminar las incógnitas F sub dE y F sub dF. Las fuerzas que actúan, que generan momentos respecto al punto E son las siguientes. La fuerza F sub CE, que está a una distancia vertical de 0,4 metros. La fuerza de 4 kilonewtons que actúa en el punto D, que está a una distancia de 0,8 metros. Más la fuerza que actúa en el punto B, que tiene un valor de 2 kilonewtons y se encuentra a una distancia de 1,6 metros, menos la fuerza que actúa en el punto A, que tiene un valor de 10,5 kilonewtons y se encuentra a una distancia de 1,6 metros. Igualo estos cuatro momentos igual a 0 y hallo que el valor de la fuerza F sub CE es de 26 kilonewtons. Esta fuerza es de tipo tensión y que está actuando sobre el elemento CE. Para hallar la fuerza F sub DE, voy a hacer sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Las fuerzas verticales son las siguientes. La fuerza vertical que actúa en el punto A, que es de 10,5 kilonewtons y cuyo sentido es hacia arriba, por lo tanto es positivo, más de la fuerza que actúa en el punto B, que es de 2 kilonewtons con signo negativo, más la fuerza que actúa en el punto D, que es de 4 kilonewtons, también negativo, y menos la fuerza que actúa en el punto E, que es de 4 kilonewtons, y menos la componente vertical de la fuerza F sub DE, que también actúa en el punto E. Sumando e igualando a 0, tengo que el valor de la fuerza F sub DE es igual a 1,118 kilonewtons y ejerce un impacto de tensión sobre el elemento DE. Finalmente, hacemos sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0 y las fuerzas que actúan vienen a ser la fuerza CE, cuyo valor hemos hallado es de 26 kilonewtons, la fuerza F de F, que es la que vamos a determinar, más la componente horizontal de la fuerza F de E. Reemplazando estos valores e igualando a 0 y realizando las operaciones correspondientes, tengo que la fuerza F sub dF va a ser igual a menos 27 kilonewtons, lo que significa de que es una fuerza de compresión la que va a actuar sobre el elemento dF. Eso es todo, muchísimas gracias por su atención.